ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza, y las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 4781-0669 y si se quieren comunicar a través del WhatsApp, 11-5832-0669. Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a todo el equipo y a Sergio, nuestro querido operador. Y estamos con algunas bajas. Hoy Mónica tuvo una reunión de trabajo y Marisa está demorada. Pero hoy, además de Miguel y Norma, contamos con la visita de nuestra querida Flavia Baljusti, que es jueza que ha venido al programa a hablar de justicia esencial. Y bueno, y a lo mejor hay alguna aclaración que hacer. Sí, que no soy más jueza. No, bueno, ex jueza, es verdad, ex jueza. Pero buen día a todos. Muchas gracias por la invitación una vez más. Siempre bueno, es una alegría estar acá. Igualmente para nosotros, cada vez que venís es un momento de mucha riqueza. Bueno, es abogada, psicóloga social, especialista en derechos de niños y criminología juvenil, ex jueza de menores, actualmente directora del Instituto del Niño y la Familia del Colegio de Abogados de San Isidro, coordinadora del área de investigaciones y profesora en diferentes posgrados. Fundadora de la Defensoría del Niño del Colegio de Abogados, trabaja en la formación tanto de abogados como en el ámbito judicial. Investiga el tema de la justicia esencial, que ha venido a compartir con nosotros, y hoy nos va a hablar de algo muy interesante para toda la humanidad, que es el trauma colectivo. Nos cuenta que ha trabajado en la integración de la práctica jurídica con el cambio de paradigma de conciencia, que la llevó a pensar en un concepto de ley y de justicia que incorpore nuevas dimensiones a la percepción y que tiene un correlato esencial con las actitudes que sustentan las prácticas. En este nuevo marco se propicia el pasaje de la ley externa al reconocimiento de la propia ley como dimensión trascendente de nuestro ser. Por lo tanto, desde su experiencia en situaciones de crisis, abordará una visión multidimensional de la ley que puede habilitar un espacio de sanación y crecimiento personal. Bueno, espero haber más o menos hecho una reseña. Bueno, ¿cómo estás, Flavia? Gracias, bien. Viviendo también día a día nuestro país, ¿no? Con todo lo que nos trae. Con todo lo traumático que eso representa, ¿no? Porque es
un agujero negro del que emanan cosas imprevisibles, además de mucho dolor social, ¿no? Que esto es una realidad. Sí, yo creo que cada vez más nosotros estamos tomando contacto con la dimensión de lo colectivo. De lo colectivo en el afuera, pero también de lo colectivo en nosotros mismos, ¿no? Claro. Un poco, te había propuesto hoy de hablar un poco de traumas colectivos. Yo me he formado en Israel sobre este tema. Este último año, en marzo, estuve también en Palestina. Y bueno, es empezar también a ver esta dimensión, que el trauma no solo es un trauma a nivel individual. Yo durante 35 años trabajé con traumas individuales, sino empezar a ver cómo el trauma tiene una dimensión que es transgeneracional, que claro, es a través de la familia, que hoy también se ve en la epigenética, en los últimos descubrimientos de la epigenética, pero en un nivel más profundo también los traumas son colectivos. Y bueno, esto nos abre, esto desde ya que no es nuevo, ya lo había planteado Jung hace 70, 90 años atrás, así que no es nada nuevo. Pero recién ahora es como que nosotros empezamos a percibir esto en nosotros mismos. Cuánto del contenido de nuestra psiquis es también colectivo, ¿no? Claro, y cómo el sufrimiento que ocurre en el campo colectivo también es nuestro sufrimiento. Por supuesto. La sociedad está dentro nuestro también. Nosotros este somos. País que nos duele está en nosotros, tanto los de un lado como del otro lado de la grieta, los ricos y los pobres, todos están dentro nuestro. Yo siempre sostengo que es lo que más nos cuesta hacer, integrar todas esas polaridades y saber que hay aspectos de su personaje o sus personalidades internas que responden a esos intereses en conflicto con otras que responden a los otros. Esa batalla interior se refleja en lo colectivo. Se refleja en las familias también. Me acuerdo ahora que decías esto, Silvia Bleichmann, que hablaba del dolor país, ¿no? De cómo nos duele el país a veces. Y nosotros somos el país también. Ahora, lo interesante de los traumas es que, primero, que el trauma en sí mismo parecía tener una connotación negativa, pero en realidad el trauma es energía que quedó congelada en el pasado, que busca liberarse, y en ese buscar liberarse se actualiza todo el tiempo. Claro. Entonces el trauma no es pasado, el trauma es presente y es destino si no lo trabajamos. Así se convierte en destino. Qué interesante esta mirada, porque un poco estamos trabajando todos en diferentes áreas, tanto con Mónica en los grupos como con Ana, en lo que Ana Llamazares, con la que hacemos un taller de el viaje de la conciencia. Tocamos estos temas, ¿no? La necesidad imperiosa que tenemos de amarnos con todo esto que traemos, ¿no? Porque si nos juzgamos, si nos queremos ver mejores, si queremos identificarnos con la máscara y ser ideales, dejamos de ser quienes somos. O incluso si queremos escapar al dolor, porque transformar es en algún punto volver a atravesar ese dolor para liberarse. Pero esto de pasado, presente y futuro, ahora esta última semana estuve viendo un libro de un físico italiano, Carlos Rovelli, que habla del tiempo, que en la física pasado, presente y futuro no existen. Digamos, es como nosotros que pensáramos todavía que el universo gira alrededor nuestro, no es así. Y esto se ve muy muy palmariamente en el tema de los traumas. Un trauma no es pasado, es presente que se repite una y otra vez buscando liberarse. Yo pensaba en esos pueblos migrantes que llegaron a nuestro país y que nosotros somos de algún modo descendientes de ellos, ¿no? Que trajeron todo el dolor el aislamiento de su grupo y el tener que ampliar su horizonte para abarcar las costumbres y las heridas de otro pueblo. O sea, realmente en todos nosotros hay marcas a fuego de todas esas situaciones. Es más amplio todavía, porque como vos decís, nosotros traemos el dolor que estuvo en nuestras raíces.
Hoy en epigenética, que es neurociencia, se está estudiando eso. Sí, Bruce Lipton, ¿no? Sí, y además en países como Holanda, donde tienen todas las historias médicas de hace 100 años atrás, se pueden ver cómo los traumas de 3 generaciones anteriores, por ejemplo, en campos de concentración, los mismos síntomas aparecen en la 3ª generación después. Qué bárbaro. Pero aparte de nosotros traer el dolor de nuestras raíces, en mi caso yo soy descendiente, mi papá es italiano y vino en el posguerra. Claro. Y en mí, por ejemplo, estar muy vívido todos los recuerdos de las narraciones de mi papá de la guerra. Uh-huh. También al pertenecer al campo de la Argentina, nosotros también entramos en contacto con el dolor de los pueblos originarios. Por supuesto. Y ni que hablar generacionalmente nosotros con el tema de los desaparecidos y las dictaduras militares. Así es. Y también, si ponemos una mirada un poco más fina, podemos ver cómo el trauma del colonialismo de nuestro país resuena con el trauma de los pueblos originarios, y eso resuena con el trauma de los desaparecidos. Digamos, cada trauma no es independiente de uno del otro, sino que uno se monta sobre el otro y entran en resonancia. Se van representando, ¿no? A través del tiempo. Se van representando y actualizando, son como mareas. Uh-huh. Y esto de que en tanto nosotros como colectivo no seamos capaces de mirar el trauma que ocurrió, no hay manera de sanarlo. Uh-huh. Ese es el primer paso, mirar lo que allí ocurrió. Sí, vos fíjate que justo estaba preparando el Power para la clase el sábado de formación de codependencia y usé la palabra respeto como, digamos, el sentimiento que hay que procurarse a sí mismo, que no lo conocemos en el uso individual. Podemos aprender a respetar a otros relativamente, porque ese respeto está cargado de miedo, no de amor, ¿no? Y la etimología de respeto viene del verbo spirre, creo que es spire, que quiere decir mirar. Respeto es volver la mirada, o sea, hacer una nueva lectura de lo que conocemos de esa persona y mirarla de nuevo, ¿no? Que me pareció trascendente. Yo ya había trabajado el término en mi libro que decimos cuando hablamos, pero al refrescarlo hoy, claro que sí, no nos vemos. En realidad miramos con un estereotipo lo que nos dijeron que había que ver o lo que pudimos nosotros aprender a ver, pero no llegamos a ver lo que hay, ni a nosotros ni a los demás. Por eso lo que estás diciendo de mirar. También en lo que es en la línea del tiempo. Claro. Lo que nosotros pensamos que es ayer es acá nomás. Uh-huh. Está tan cercano a nosotros que no lo podemos mirar. Uh-huh. El tema de la dictadura en la Argentina y los desaparecidos todavía no lo podemos mirar, o lo miramos estereotipadamente, pero todavía no podemos tomar contacto. Polarizado lo vemos. Claro. Uh-huh. De un lado y del otro. No podemos integrarlo. integrar. No podemos integrar, es imposible integrarlo todavía. Pero resonamos, por ejemplo, mucho con el trauma de los pueblos originarios, están más lejanos. Claro. Pero el trauma de los pueblos originarios y de la colonización tiene mucho que ver con el tema de la corrupción hoy. Está muy ligado a eso porque la Argentina se fundó también desde una ley española que parte de su propósito era venir a expoliar lo que estaba en estas tierras. O sea que eso está muy relacionado. La conquista es invasiva, sin lugar a dudas, y es sin mirar lo que hay con respeto, asumir que lo podemos deformar según nuestro esquema, ¿no? Y eso lo hacemos todos los días de nuestra vida, con diferentes cosas. Incluso nosotros los argentinos decimos frecuentemente que no respetamos las leyes. Y efectivamente, lo que ocurrió acá, que desde el inicio, la ley que trajeron los españoles era una ley que silenció la ley de los pueblos originarios. Claro que sí. Ahí mismo hay un trauma respecto de la Seguro. ley, que hace que esa ley no sea bien vista. Y además, estas polarizaciones que decía Miguel, ocurren también con los grupos subversivos de los pueblos originarios que no responden al verdadero sentimiento de los pueblos. Es como si somos manejados por grupos
desmesurados en cualquiera de los polos que fijan leyes que no son las que surgen de la naturaleza de lo que hay. Que esto es un trabajo que vos haces muy fehacientemente. Efectivamente, como vos decís, la polarización es un síntoma de que hay un trauma allá atrás. Claro. Si eso estuviera integrado, no habría trauma. Es negar el otro, ¿no? Es negar al otro. Y entender que la naturaleza del trauma es energía congelada. Claro que que está buscando liberarse. Qué bueno es eso. Y en esa búsqueda de liberarse busca todos los canales posibles. Que podemos estar muy contentos de lo que está pasando, porque absolutamente nos está llamando la atención de distintas maneras, ¿no? No hay manera de sanar si eso no empieza a moverse, eso empieza a liberarse y eso empieza a mirarse. Es la única manera. Y por otro lado, entender que la sanación no viene nada más que a través de lo individual, viene a través de también poder ir en las raíces de nuestro cuerpo cultural. Es ahí donde están los traumas. Claro. Entonces, como colectivo, yo digo, ¿sería positivo lo que nos pasa? Para mí, bajo la condición de que seamos capaces colectivamente de mirarlo. Claro. Sí, sí. Y lo digo también desde el punto de vista de la justicia. La justicia puede sacar a luz cosas que antes no se veían, pero si en lo colectivo no somos capaces de mirarlo y encarnarlo, y no verlo como algo de que son otras personas, sino que a nosotros nos pasa eso, nosotros somos eso también, hacerlo propio, en la medida que lo apropiamos es donde realmente vamos a estar en contacto con ese dolor, donde vamos a poder bajar en las raíces de nuestro cuerpo cultural y alinear aquello que fue desalineado de la ley original. Porque acá también hay un tema de ley. Hay una ley que no fue respetada, que fue quebrada, que fue ultrajada. Sí, y transgredida. Entonces hay algo que nuevamente tiene que volver a su lugar. Finalmente, hacer justicia no se hace solo en los tribunales. Es también mirar lo que no fue visto, ¿no? Y parecería que hay como una inmadurez social muy grande de todos lados, de todos los sectores, porque la fantasía es que lo que me ocurre es culpa del otro, ¿no? Y si el otro no estuviera, yo no tendría problemas sociales. Y esto es una aberración en sí mismo, porque la Argentina somos todos los que la habitamos. No se puede gobernar para una porción, ni se puede considerar al enemigo desde una porción, porque estamos pujantes en cada uno de esos estertores de la manifestación, ¿no? Qué cosa tremenda. Yo creo que si hay un mensaje en lo que nos está pasando, en lo que nos estamos viviendo, es cómo vamos a integrarnos, cómo vamos a unirnos, cómo va a ser este tejido social nuevamente. Que obviamente no va a haber tejido social si no hay justicia, no hay equidad. Así es. Pero hasta qué punto nosotros vamos a apropiarnos colectivamente de este proceso. Es difícil, aunque no quiero perder la esperanza de que caminemos hacia allí. Vamos a hacer un corte. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento durante esa media hora trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Gracias. Acá está Pablo que dice: imponer es la acción de todo colonizador. Qué bueno que aún exista la lucha por mantener las raíces, lucha de los sobrevivientes y gente que se adhiere. En vez de enriquecernos con lo distinto, con otras verdades,
se le da rienda suelta al miedo por lo diferente. Qué interesante tema e invitada, gracias. Y después está Alex, que dice: hola, buenas tardes a todos. Nadie más. Por ahora son las únicas voces del chat. Bueno, continuemos con lo que estábamos planteando, porque es muy interesante el aprovechar lo que nos ocurre, ¿no? No quejarnos de ello, sino decir, bueno, ¿y por qué será que está hoy acá? ¿Por qué está pulsando con tanta fuerza una conflictiva de polaridad que hay que trascender? Desde nuestros distintos lugares de trabajo enviamos ese mensaje, lo que no quiere decir que podamos ser, ¿cómo se dice?, el n-1 con el número que cambie la resultante del cambio, ¿no? que haga que se manifieste el cambio, pero en eso estamos. Mientras sintamos que estamos trabajando en esa dirección, es interesante la posibilidad de continuar, ¿no? Si no, uno puede sentirse desalentado, lo cual sería una pena muy grande. También hay que pensar qué emociones ocurren frente a esto, ¿no? Una de las emociones que vos mencionaste es el miedo. En esta práctica que yo estuve también en Palestina, un palestino que era un líder por la paz me dijo: yo no le tengo miedo a los israelíes, le tengo miedo al miedo que tienen los israelíes. Claro. Así que me parece que es un momento también para tomar contacto y registrar qué emociones nos aparecen en este momento. El miedo es una de ellas, y sí, el miedo, pese a que también nos victimiza, claro, nos deja también sin poder y nos hace desconfiar de los demás, y perdemos confianza en la comunidad y confianza en el lazo social. O nos convierte en agresores para atacar al que tenemos miedo de que nos venza, ¿no? Vos lo sabés bien, que trabajás también con mujeres, con personas, hombres y mujeres, ¿no? Así que el miedo es una emoción a tener en cuenta, ¿no? Sí. Y también trabajar emociones positivas. Por supuesto. La confianza en la comunidad, la confianza en mi intuición también, o en mi perspectiva positiva, que no por eso es ilusión. No, al contrario, yo diría que el hecho de empezar a leer las señales que pasa el cuerpo, que como vos decís que sentías en los talleres, ya es una manera de darle un lugar al conocimiento interior que no tenía ningún tipo de jerarquía hasta ahora. El poder darle, por lo menos escucharlo y tratar de entender el mensaje, es un cambio de perspectiva importantísimo. También cuánto empezar a reconocer y a tomar contacto de cuánto de lo colectivo hay en mí. Cuánto de lo que yo pienso que es mío personal en realidad es material de lo colectivo. Y que ese arquetipo colectivo se va ayornando también, ¿no? Va cambiando el arquetipo colectivo. Todo esto que estamos diciendo ahora nosotros que estamos charlando es algo que se empieza a sentir también en la sociedad, en todas las sociedades, de querer que las cosas cambien, de que la corrupción se hizo tan moneda común en todo el mundo, como en algún momento fueron las guerras, y ahora es la corrupción, me parece. O la tortura. Sí, o las torturas. Entonces es colectivo también, se va cambiando ese arquetipo. Me parece a mí que se actualiza, ¿no? Sí, y se activan también nuevos recursos. Claro, pero también es interesante ver que el justiciero y el que cree que trae la verdad tiene otra forma de corrupción. Por ejemplo, la falta de respeto a las individualidades, el creer que la verdad personal va a ser bien para todos, ¿no? Estas cosas que ocurren como contrapartidas de un lado y de otro, son voces nuestras, ¿no? Desde el punto de vista junguiano, es muy interesante activar las subpersonalidades, porque
Si las tenemos reprimidas, bullen en nuestro interior y ante un descuido se actúan. En cambio, si nosotros sabemos que existen, yo tengo muy presente que soy violenta. Trabajo hace 50 años mi violencia y hoy puedo decir que soy una persona correcta, que puedo decir lo que me molesta en los mejores términos, aunque a veces se me chifle un poco, pero en general es así. Soy buena mediadora, tengo una calidad para hacer este tipo de planteos que no hubiera tenido antes bajo ningún punto de vista. Pero esa violencia que es, digamos, genética y que proviene de todos esos traumas transgeneracionales que hemos heredado y que no saben muy bien por qué se presentan ante situaciones aparentemente injustas, surge una respuesta violenta que uno tiene que refrenar, porque ¿quién dijo que la mía era la verdad, no? Y eso también, de que en lo colectivo, lo que se manifiesta, no importa quién toma del campo para que se exprese, claro, es parte del campo. Claro. O sea, nuestra. Entonces, volver a tomar esto y no ponerlo en cabeza de alguien o en un nombre o una persona, esto es nuestro. Y la salvación también. Y la salvación también. Y era un poco lo que decíamos antes. Para mí, yo que vengo del palo de la justicia y de la ley, para mí es muy importante que se haga justicia y que los jueces tomen en sus manos las investigaciones y la hagan con seriedad. Pero tan importante como eso, si no van a quedar solos, es si el colectivo apoya. Va a poder apoyar, va a poder mirar lo que ahí hay y va a poder ver también lo que viene después, ¿no? Porque esto es un llamado a todos para reactualizarnos también, qué nos empuja, qué energía nos empuja. Por ejemplo, el coimear en la boletería del cine era una práctica habitual hace 50 años o 30. Hoy ya no lo es, porque algo de la cosa social va aprendiendo de lo que ya resulta chocante, de lo que mi conciencia no filtra, pero evidentemente todos esos grotescos son una mostración exagerada de lo mínimo que ocurre en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Para mí, el hecho de que podamos ver lo que estaba oculto y no se podía ver, el solo hecho de que se nos dé la posibilidad de verlo, es el principio de la sanación. Claro. La sanación no nos va a evitar que nos duela, no nos va a evitar que eso pase a través nuestro y de nuestros cuerpos también, de la tensión, del estrés, de la vergüenza, del pensar también en la injusticia. Es un dolor la injusticia también. O sea, nadie nos va a evitar que nosotros nos pasen todas estas cosas. Pero si podemos atravesar eso, ya no volveremos a hacer colectivamente lo mismo que antes. Así es. Pero es otro dolor ese, ¿no? Es como el dolor de la muerte, cuando algo muere y uno lo tiene que trascender para que algo nuevo resurja. Me parece que es un dolor diferente al estar sufriendo, como venimos sufriendo padeciendo la política esta o la anterior o todas. Sí, la compulsión o la repetición. Claro que la terminamos sufriendo y no nos animamos a atravesar este dolor, ¿no? De que algo tiene que morir para que salga algo nuevo, ¿no? Que es un dolor, que además ese dolor es también trabajar nuestros propios prejuicios. Claro. Antes hablábamos de América Latina o América del Norte. Somos América. Claro. Todos hemos sufrido el trauma de la colonización, que fue uno de los primeros traumas de esta tierra. ¿Seguro? Tanto en el norte como en el sur, de diferentes maneras, pero ha ocurrido de igual manera. Sí. Así que no estamos tampoco ajenos. A lo que pasa en cuanto al continente, ni en cuanto al mundo. Hoy ser ciudadanos globales es, por un lado, ser testigos de lo que pasa. Claro. Estamos siendo testigos en tiempo real de un atentado, de un muerto, de los inmigrantes que mueren en el mar Mediterráneo, de grandes poblaciones climáticos. Estamos siendo testigos. Hace poco rescaté una charla de Borges. Borges y Jules Solar eran muy amigos. Sí. Y Borges, cuando lo presenta a Jules Solar, dice: yo presento mi amigo que es un real cosmopolita.
Y ahí explica lo que significa la palabra cosmopolita. Que es muy lindo. Sí. Es muy lindo, dice, porque así como los griegos decían, llamaban a cada persona por su lugar de origen, el Zenón de Éfeso o de cada ciudad, los estoicos, dice, tuvieron la hermosa idea de pensar que eran cosmopolitas, porque eran ciudadanos del cosmos. Y bueno, me parece que nuestra conciencia, nuestra apertura de conciencia planetaria en este momento está en ese punto donde lo global nos hace testigos de lo que pasa en el mundo sin fronteras. Pero a su vez hay un llamado, desde nuestra perspectiva, que es desde el cosmos, también sentirnos ciudadanos del cosmos. Y ahí cuando sentimos ciudadanos del cosmos, ahí aparecen leyes superiores en esto. Así que me parece que está ocurriendo algo de ese movimiento. O sea, por un lado, ser testigos nos compromete emocionalmente, nos compromete como ser humano. No podemos hacernos los tontos de lo que pasa con los migrantes. Y poder darnos cuenta de que lo que pasa es de la condición humana. Lo que pasa en cualquier lugar, que está, digamos, expresado de manera cruel y absolutamente extrema en muchísimos aspectos, ¿no? Lo que pasa en Irán, lo que sucede con los religiosos que han sido decapitados a mansalva, chicos, y bueno, estas cosas que ocurren, que nosotros a lo mejor no usamos la guadaña para cortarles la cabeza, pero usamos una idea que le corta la cabeza al que piensa diferente. Y queremos imponerle nuestra idea porque es la más lúcida que veo. Y entonces es buena para todos y es buena para mí. Esto es un principio demasiado egoico que lo tenemos que poder atravesar y trascender porque nos está haciendo daño en gran escala o en pequeña escala, pero está funcionando en el mundo. Por ejemplo, hablamos de los inmigrantes. Toda la humanidad es migrante. Claro. ¿Quién no lo es? Primera generación, segunda, tercera o décima, pero todos somos migrantes. Claro. Todos venimos de una tierra lejana, todos hemos tenido dolor, todos amamos la tierra también en la cual vivimos, o tenemos hijos o nietos en la tierra en la cual vivimos. Seguro. ¿Y a quién pertenece la tierra? Digamos, somos un pequeño planeta en un gran cosmos, a veces con pretensiones de divisiones internas, pero en realidad, bueno, creo que estamos llegando a un punto planetario donde la tecnología también nos permite esto, de ser testigos en tiempo real de lo que ocurre en el mundo, siempre y cuando estemos dispuestos a mantenernos relacionados con lo que ocurre, ¿no? En empatía, reconocerlo. Claro. El otro peligro que estamos viviendo civilizatoriamente es que también la tecnología nos está alejando de lo humano. Claro, y sí. También la nueva biotecnología junto con el Big Data, la posibilidad de hackear el cuerpo humano, que habla Aral Yuvari, ¿no? Es una tendencia preocupante también que va a pasar con el futuro de la humanidad. La genética. Por primera vez en la humanidad se puede modificar el genoma humano. Claro. Entonces, realmente estamos en un punto donde no habíamos estado antes. No, es un punto de inflexión, ¿no? Donde podemos abrir nuestra conciencia a lo más humano o podemos cerrarla a lo más primitivo. Yo estaba escuchándote sobre, todo interesantísimo lo que le decís, sobre los emigrantes y los inmigrantes. ¿Cuánta gente que vino de España en la época en que pasaban hambre y escapando de la guerra, hicieron su familia acá? Y a esos hijos o nietos ahora se fueron, ya hace un tiempo, a España a buscar otro horizonte porque acá estaban... Y esos padres que vinieron de España quedaron... y los hijos están allá. O sea, te digo España como pasa con Italia. Hay una palabra nueva, no sé si nueva, reciente, es aporofobia. No sé si la tienen, que es aporofobia. ¿Qué es? Aporofobia, que es fobia a la pobreza. Está acuñada por una filósofa española, que ella hace referencia de esto de que cuando vienen estos inmigrantes lo que uno ve es que traen pobreza.
Entonces no surge la empatía, surge más bien siendo la protección, ¿no? Siendo esta gente trae pobreza y como que no está bien visto, ¿no? Socialmente. No se trata de la misma manera a esos emigrantes que obviamente que a los turistas, que son los que llevan el dinero. Están preparados para recibir turistas que traen el dinero, pero no esta gente que tiene una necesidad de trabajo. Entonces esta palabra que es nueva medio representa. Que lo leímos la vez pasada también, creo que sí, con Mónica. Y estaba pensando que el otro día escuché a una chica que no me acuerdo el apellido, se llama Mayra, que estaba en el programa de Novarecio, que es una chica que vivió en la villa y que, bueno, a los 14 años fue mamá, y hablaba de lo que significa la pobreza estructural, ¿no? Y decía, nosotros no tenemos nada propio, los pobres. Entonces tener hijos es como, esto sí es mío. Por eso se las critica a las poblaciones pobres por tener superávit de hijos, cuando en realidad es lo único que pueden tener. Y me pareció, ella estudia ciencias políticas, es una chica que evidentemente fue superando distintas etapas, pero abrazando su origen, ¿no? Y hablando de que el que no vivió eso no sabe de qué se trata eso. Tener frío con un piso sólido no es el mismo frío que cuando no hay piso, por ejemplo. Cosas que verdaderamente yo reconozco que no sabía y que al escucharla, la escuché con profunda atención porque me dio un respeto por su integridad, por su jerarquía como ser humano, que le falta a mucha gente que vivía en mejores condiciones, ¿no? O sea, el poder relativizar lo que creíamos bueno y empezar a encontrar valores en otros niveles de la vida. Y además, ¿cuántos tipos de pobreza hay? Sí. Claro. Es una cuestión, cuánta gente que vive en posiciones holgadas y sin embargo hay una pobreza espiritual, ¿no? En la relación con los demás, en los afectos, en la generosidad, en esto de sentirse perteneciente a una comunidad. Yo siempre cuento la historia de una paciente mía que ocurrió así, tal cual. Fue una de las pocas que cuestionaban un aumento de honorarios. Y tenía $2 millones hace 35 años atrás, es una historia vieja. Y me decía, no, si me aumentás, yo me consumo el capital. Yo decía, Dios mío, si yo tuviera la 10ª parte, nunca una persona trabajadora hace un cuestionamiento. O sea, esa era una persona pobre, teniendo muchísimo dinero, porque tampoco ella se animaba a usarlo. No, porque iba a perder el capital, era una cosa loca, demencial, pero está lleno de esas manifestaciones. Y eso también para pensarlo en la Argentina de hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas no tenemos cosas materiales, pero tenemos gente dispuesta, solidaria, conocimiento, ganas de trabajar juntos, digamos, lo que hay, los recursos, es mucho más que lo económico. Claro, y la gente amorosa que tiene disposición a abrirse a los demás siempre es más que la otra, ¿no? Así que, bueno. Hay un mensaje de Mónica antes de ir al corte. Hola, querido equipo, les mando un abrazo y uno en especial a Flavia, que lamento mucho no haber podido estar para saludarla personalmente. Muchos cariños. Bueno. Un beso grande, Moni. Otro para vos. Y antes había un mensaje de Pablo, creo. Sí, que dice, vivimos en un mundo de vencedores y vencidos, de exitosos y fracasados, competimos permanentemente y en ello no está exento el hecho de tener la razón y la verdad. No somos si no ganamos, si no estamos arriba de la pirámide. Y cuánto desgaste e infelicidad obtenemos al esforzarnos por ello, cuánto nos alejamos de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, querido Pablo. Bueno, vamos a un corte. Hemos estado ahí, por la 91.9, Mantra FM. Sunrise,
sunrise looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:50. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy no tendré miedo. No sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida. Bueno, afín a lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Que el miedo nos inhibe no solamente la capacidad de reacción, sino también de disfrute, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de propuestas hay a nivel de talleres como para trabajar con esto de manera integral? Bueno, en realidad recién es algo que se está empezando a explorar, ¿no? O sea, la pregunta inquietante es si nosotros a través de terapias individuales podemos llegar a tocar el suelo colectivo y sanar traumas que son transgeneracionales. Uh-huh. La pregunta es, ¿podemos quizás liberar a través del trabajo con traumas colectivos también traumas individuales? Esa es la gran pregunta. Trabajar con traumas colectivos es una cosa muy delicada porque son energías muy fuertes, se necesita grandes grupos para trabajarlos y se necesita también ser muy cuidadosos, ¿no? Porque uno entra en contacto con dolores profundos que después requieren ser trabajados, transformados y sobre todo integrados, ¿no? Este es el punto. Pero por lo pronto nos da una perspectiva también de cómo podemos analizar nuestra realidad también desde esa perspectiva. Cuánto de lo que aparece en el día a día también puede tener una lectura desde traumas culturales más profundos. Este es un trauma colectivo el que está en juego en este momento. Entonces, estos personajes intervinientes y todos los sucesos están mostrándonos algo de nuestra interioridad que está en guerra también y que podemos exorcizar a partir de abrirnos al planteo social. Además, algo que no fue integrado en nuestra historia también. Claro. Si nos fijamos en la historia argentina, cuánto hubo siempre unitarios federales. Sí, claro, siempre centrales. Hay una parte escindida, ¿no? Cuánto no hemos integrado a través nuestro también. Ahora, el trabajo es un trabajo de la conciencia, ¿no? Hay otro tipo de trabajo en esto. No existe la varita mágica, digamos. Es trabajo de conciencia y de conciencia colectiva y de madurez colectiva. Yo me acuerdo que Antonio Melo decía que hay una sola oración que hacer. Pase lo que pase, que yo esté bien. Quiere decir que yo esté a la altura de lo que se espere de mí. Y eso es verdaderamente lo que podemos implorar en este momento, ¿no? Que las situaciones que llegan a nosotros, que ya sean propias o ajenas, pero que están cercanas y que resonamos con ellas, nos abran un nivel mayor de amorosidad, ¿no? De capacidad de contener al otro, que contener no significa tener lástima ni dejarlo al otro con el problema y yo libre, sino de darme cuenta de que lo que el otro está hablando es mío también. Y verdaderamente esto es cada vez más posible, porque durante muchísimos años, como vos decís, unitarios y federales, rojos o colorados y azules, fue el modo de funcionar en nuestra idiosincrasia. La dualidad fue el modo, y la dualidad es fragmentación y es oposición y es guerra. Ahora, esto nos hace también más vulnerables, menos presumidos y también más compasivos. Así es. Porque si parte de mi conducta no es solamente lo que yo decido hacer de mi conducta, sino parte de mi conducta también responde a miedos de traumas transgeneracionales y colectivos. Claro. Si la conducta del otro también responde a eso, eso no significa no hacerse responsable. Para mí, la palabra correcta es hacerse responsable y no es la culpabilidad.
Yo me hago responsable cuando tomo lo que a mí me cabe en libertad, cuando tengo la libertad de tomarlo. Claro. Y cuando yo lo tomo, digo, esto es mío. Claro. Y digo responsabilidad porque responsabilidad también en lo individual, pero también en lo colectivo. Cuando colectivamente no hemos sido responsables de no mirar una situación. ¿Ustedes recuerdan la guerra de Malvinas, por ejemplo? ¿Recuerdan cuántas cosas en nuestro país que como colectivo... fue un traje o cuando en el año 78 festejábamos el Mundial y había campos de concentración. Entonces, ¿cuánto también de lo colectivo necesitamos volver a tomar responsabilidad? Responsabilidad no necesariamente es culpa, es decir, en libertad yo tomo mi parte y mi compromiso con la verdad. Eso es lo que hay detrás de eso. Que el colectivo no es masa, porque en ese caso era masa. Y la masa, ¿no?, se deja llevar de otra no hay forma. conciencia. Lo colectivo, claro, en la masa no hay conciencia. Entonces, masificados, de esa forma se llegó a festejar un mundial en el medio de un holocausto, se llegó a festejar una guerra, y bueno, eso porque no hay conciencia. Y la ignorancia era lo que producía esas... Y no también no tomar contacto con lo que pasaba en ese momento. Claro. Yo recuerdo del año 78 cómo los holandeses, que eran los subcampeones, fueron a marchar con las madres de Plaza de Mayo, apoyándolas, y un gran colectivo no miraba. Y bueno, entonces cuando yo hablo de tomar responsabilidad, de afuera de nuestro país se sabía mucho más que los que vivíamos acá, seguramente negando por miedo a ser víctimas de lo mismo, pero había una ignorancia de lo que ocurría hasta los últimos tiempos, ¿no? Cuando eso impactó en la vida de todos nosotros, de una u otra manera, y de a gente todos cercana a nosotros, nos impactó mucho. Estudiantes en la facultad, yo recuerdo gente que había sido chupada y que ni podíamos preguntar porque como yo estaba en una universidad privada y había gente de las fuerzas de seguridad disfrazados de estudiantes observando y vivimos la represión, lo vivimos en carne propia, ¿no? Salir de la secundaria y que Coordinación Federal te siguiera, o sea, lo vivimos en carne propia sin saber lo que estaba pasando. Este ¿no? trauma en el colectivo argentino está vivo, no es pasado, está vivo hoy. Forma parte nuestra. Y es tan personal. duro que no lo podemos mirar todavía. Todavía estamos como aproximándonos desde la polaridad. Pero. Claro, eso es lo que te iba a decir. Y desde la polaridad, los militares son los malos y los subversivos son los héroes. Y la verdad es que en los dos lugares hay errores de concepción y de percepción. Porque lo que hubo en ambas partes era violencia, una violencia de Estado y otra violencia que no lleva a ningún buen puerto, como en el presente está ocurriendo. No es a través de la violencia que vamos a hacer el cambio. Sin embargo, hay un grupo humano que sigue respondiendo de esa manera. Y cuando vos intentás hablar de esto, de hacernos cargo y de comprender que es una cosa integral, y la gente reacciona. Yo hace poco escribí algo así en Facebook y una amiga mía de hace 1000 años, psicoanalista, que es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, me escribió como diciendo, bueno, pero hay que justificar la ira que producen las injusticias. Yo digo, pero estamos hablando en otro plano. Yo me puedo pelear con el de al lado, pero estoy tratando de ver que no quiero pelearme, que quiero entender qué me pasa. Ahora, la paz no es acallar al otro. La paz es cuando yo logro que esos dos polos estén dentro míos y hacerle un lugar a esas posiciones. La paz no es quietud de la conciencia, es integración. Y la paz es difícil de conseguir, tampoco es algo que nos viene... es un trabajo interno de hacer lugar a todas las posiciones dentro mío. Pero como te decía... Para mí es central también como colectivo tomar responsabilidad. Si no nos sentimos víctimas, siempre vamos a estar al lado de las víctimas. Y ser víctimas te saca poder. Por supuesto. Te desempodera ser víctima. Según Annie Marquier, el poder de elegir
el victimismo es la enfermedad que más víctimas cobra, más que las cardiovasculares y el cáncer, porque el enfermo es el único que puede curarse a sí mismo y por lo general está tan instalado en ese lugar que prefiere la muerte a tomar una decisión de cambio. Así que fíjate lo que decís y es correcto, porque es tremendamente seductor ese lugar de la víctima, porque es como una somnolencia letal, ¿no? Es quedarme ahí pensando que los malos son otros y que yo soy la buena, que me lastiman y me voy muriendo mientras los otros viven. ¿Qué es responsabilidad en definitiva? Es la capacidad, la habilidad para responder. Sí, es decir, frente a esto yo tengo una respuesta personal. Exacto. Y que tampoco es combativa, porque esto es otra de las confusiones actuales, y es que para estar comprometido con el cambio tenés que salir a batallar. Y yo no creo que es así. Yo creo que es muchísimo más sutil y más profundo, ¿no? Salir a la calle y pelearme con los otros es más de lo mismo. Por eso es una situación donde somos más vulnerables y a su vez somos más compasivos, porque al incorporar las partes dentro mío, yo soy más vulnerable. Claro que sí. Estoy más mirando también en mi conciencia cómo funcionan esas fuerzas, cómo se integran, cómo se componen. Y luego cuando se instala la conciencia, cuando se integra, algo después resuena en el nivel colectivo. Entonces, para mí es muy importante el trabajo interno. Estoy completamente segura de eso. Nosotros trabajamos estos temas en los grupos y uno ve como lenta pero paulatinamente va entrando una concepción diferente, porque no te digo que esté solucionado ni mucho menos, pero al menos hay una capacidad para mirar las diferencias con lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y eso creo que es el trabajo de cada uno, pero también que resuena en un espíritu de grupo. Como puede ser un colegio, puede ser una empresa, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cuando cosas tan graves pasaron, como el colonialismo, como lo que pasó con los pueblos indígenas en nuestro territorio, con los desaparecidos, con la violencia. El femicidio, ¿no? Que es el femicidio hoy. Flagelos. Cuando pasa hoy todo y eso... Antes no se sabía, hoy se dio la luz, por lo menos. Cuando pasa todo eso, ¿cómo yo respondo frente a eso? ¿Cuál es la conciencia y la luz que nosotros ponemos en eso? Y es doloroso relacionarse porque algo del dolor pasa a través tuyo. Pero, claro. Pero algo también se significa. Y todas estas situaciones es porque hay algo que estuvo fuera de la ley. Por eso para mí la ley es tan importante. Y sobre todo en la Argentina. Porque hay algo donde no se cuidó la vida, donde no se cuidó la dignidad, donde no hubo justicia. Y cuando algo estuvo fuera de la ley, no hubo honestidad. Ahí hay trauma. Claro que sí. Parte de la sanación de traumas es volver a ese punto, volver a sentir el dolor de lo que allí ocurrió y poner la luz de la ley para que algo vuelva a su lugar y algo se entienda que no estuvo en su lugar, que algo no fue justo. Cuando vos podés poner la situación en el meridiano de lo justo, algo también se libera. Que es casualmente el punto medio entre los dos extremos, ¿no? Esto es la ley del equilibrio, ¿no? La del y ese péndulo. es el sentido último de hacer justicia también. O sea, algo es injusto cuando no es visto primero y algo es injusto cuando no responde a la ley. La ley que estamos hablando acá, por supuesto, es quizás la ley superior, ¿no? Es una ley que nos trasciende a nosotros, la ley de la ética o de los valores. Pero hay algo de la ley que tiene que iluminar esa situación para volverla a su lugar. Claro. Y cuando eso ocurre, las almas se encuentran en paz. A mí me parece que lo colectivo tiene que ver con esa ley, ¿no? Porque es como generacional. Hay algo que ocurre que todos están de acuerdo. Y creo que responde a esa ley, ¿no? Es una ley espiritual. Por eso te digo, no es solo a nivel individual, claro, también a nivel colectivo, que seamos capaces de mirar lo que ocurrió y de sostener un campo para que eso pueda ser mirado,
para que dialogue con la ley y algo vuelva a su lugar. Claro y es que solo en ese momento donde se encuentra la paz. Y es tan ansiado por todos en algún lugar, aunque por ceguera no lo podamos obtener. Desde el punto de vista transpersonal, el ego separa, marca siempre la diferencia entre uno y otro. Vive en el mundo de la dualidad y el alma une. Y yo creo que acá es una sanación de almas lo que tenemos que hacer. El poder vernos más allá de las propias elecciones o de los gustos personales, el poder entender que nada de lo humano me es ajeno, necesita de un alma para que lo comprenda. Sí, también nosotros podemos pensar que así como existen campos energéticos, los países también tienen alma. Por supuesto. Las, las instituciones, las familias tienen su alma, pues son campos energéticos. Empezar a creer eso es el cambio colectivo. Sí, si nosotros creemos eso, ya tenemos una esperanza de cambio. Así es. Esto es lo más difícil de poder mantener en la conciencia, ¿no? Sobre todo en la conciencia colectiva, pero es lo que tenemos que mantener iluminado lo más que podamos, porque es solo por ahí que se puede sanar. Y es la diferencia con guiarse por la ilusión o guiarse por la fe, a mi modo de ver, porque la ilusión te propone un futuro al cual vos querés acceder, pero que no estás muy dispuesto a ver el pasado y a conectarte con él. Claro. En cambio, la verdadera esperanza para mí es desde el presente poder estar conectada con el pasado, claro, y al mismo tiempo en este presente abrir el espacio para que un futuro potencial pueda ingresar y sanar el pasado. Finalmente esa es la alquimia de la sanación de los traumas colectivos. Seguro. Cuando yo como colectivo puedo mirar para atrás, ponerme en contacto con lo que ahí pasó, sentirlo profundamente en mi cuerpo también, mi cuerpo, en mi alma, en toda la percepción, pero al mismo tiempo, como yo lo abro en este presente permite que el futuro entre y que libere el pasado. Y eso nos permite esto de cortar el karma y pasar al dharma, digamos. Eso es un portal, ¿no? Mira, estaba pensando la analogía que hay con sanar la niña o el niño interior, ¿no? Es conocer su herida, es volver a vivir el dolor que esa herida produjo y decirle, ahora estoy yo para cuidarte, ¿no? Es asumir un rol de madre y de padre de cada uno de nosotros y de cada uno en la sociedad. Si esto sucediera, si se sumara este tipo de integraciones, y otra situación sería la nuestra, ¿no? Vamos a hacer un pequeñísimo corte y después nos despedimos ya. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand y podrás tener la colección completa. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior. Bueno, como cierre es una buena frase como propósito, ¿no? Bueno, Flavia, cerrá con alguna idea final y ya nos vamos. Bueno, ya que invocaste la paz, volvería a decir esto, que la paz es integrar los opuestos dentro nuestro y que la paz a nivel colectivo también es integrarnos nosotros como sociedad a través de un lazo social amoroso. Ay, claro que sí. Y que para eso, déjame que lleve agua para mi molino, necesitamos de la ley y de la justicia también. Por supuesto. Porque algo no encuentra paz cuando estuvo fuera de la ley y algo tiene que volver a ser iluminado por una ley que, a mi modo de ver, también es una ley superior, ¿no? Claro que sí. Bueno, te agradezco muchísimo, te agradecemos todos, porque siempre tus visitas son esclarecedoras y nos abren muchos interrogantes en las vidas personales, así que esperemos que también los oyentes
se beneficien con esto. Y vamos a ir despidiéndonos. Hoy hubo poquita gente, pero seguro porque han quedado escuchando encantados. No sé ¿no? si lo último de Pablo Sí. lo leyó. Me parece que lo leíste, ¿no? Pretender juzgar, opinar, actuar de manera racional implica primero lo que acaban de decir, un despertar de la propia conciencia, del autoconocimiento, de saber quiénes somos. Así es, Pablo, gracias por tus aportes muy lúcidos. Y agradecemos a Sergio, como siempre, Pablo, Alicia, Gisela y Mónica en el chat. A Mónica le mandamos un beso grande y la hemos extrañado en esta mesa. Hubiera sido muy útil que estuvieras con nosotros. Sí, Pablo también había dicho cómo estaba de salud, pensando sí. que no Mónica. vino por... no Hermoso sentirse. programa, dice Mónica, y Alex dice muchas gracias, muy enriquecedor el programa. Yo también quiero agradecer la invitación, siempre estas charlas, no salgo enriquecida de estas charlas. Qué bueno, Y también, nosotros bueno, tener muchísimo. la posibilidad de abrir un campo de escucha también para copensar y co-crear juntos también el Pero- futuro que todos queremos. Qué bárbaro, es que es así, si no lo hacemos de uno en uno y entre todos no se puede hacer. Acá pone Así subimos siempre. nueva información a la nube del arquetipo, ¿no? Así Es la forma. Sí, sí. Es la claro. forma. Y Mónica dice siempre sos bienvenida, por lo Gracias, sabés, Mónica. pero bueno, lo reiteramos. Y nos despedimos hasta la próxima semana con la esperanza de abrir un nuevo horizonte en nuestro devenir, con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Suerte y buena semana. Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.